Un momentito. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar. La clase. Estaba comentando a los compañeros que están en clase en directo que bueno, me habían preguntado sobre los cursos del próximo año y estaba comentando que que os van a mandar a partir del día 7 de mayo, os van a mandar información. En este caso, como no hay revista, os mandarán un PDF por correo electrónico sobre los cursos que vais a tener el próximo año. Además, el año que viene van a tener también una nueva modalidad, que es esta, en online, para que se puedan hacer también desde casa, además de los presenciales tradicionales de toda la vida. Yo estaba comentando que los que yo voy a seguir dando son del siglo XVIII y XIX, y también doy uno que es sobre el siglo XX, el siglo XX en Europa. Y para que veáis el temario, os voy a poner el temario directamente, lo voy a poner aquí, os lo he contado un poco por encima, pero así si queréis alguno copiarlo o lo que sea, lo voy a poner y así va a ser más sencillo que lo podáis. José Luis, ¿tú sabes ya el día, los días o las horas? Porque para mí es fundamental para organizarlo con mi trabajo. Sí, lo sé. La hora de este curso de Historia de Europa del siglo XX es los miércoles de 10 a 12. Miércoles de 10 a 12 es el ¿vale? ¿Y el último día de este año? ¿Cuál es? Porque lo que te voy a mirar, porque es en este mes. Y otra cosa es el que van a dar la posibilidad de continuación. Vamos, a mí me han dicho que haga programación para un mes más, para que tengamos un mes más de programación. Con lo cual, no sé si a vosotros os han avisado o os han No. dicho. En cualquier caso, pues, No. Os lo digo yo. No. Pues me parece estupendo. Nos parece muy bien. Muy bien. Es para el mes de junio. No sé exactamente cuándo terminaban las clases de voy a mirar un momento en el calendario, porque lo tengo aquí. Es que no sé si tú no dijiste algo del 19 de mayo. El 18 de mayo. El 18 era el último día. Y Sí. vamos a tener otras, bueno, pues hasta en mayo, hasta el 4, hasta el 20, en principio hasta el 20 de junio. Como va a ser, a mí me dijo Laura que bueno, pues que es todo el tiempo que vamos a estar más o menos, que no se puede salir, pues para mantener esto un poco como vía de... Muy bien. Y eso pues es lo que habían dicho que iba a pretender Ikea que se hiciese. Por eso, pues ampliarlo durante un mes más. Supongo que a día 20 de junio, pues ya, no sé, ya habrá terminado todo esto del confinamiento, o estaremos ya a punto de... Ojalá. Ojalá. Digo yo que sí. Yo he estado hablando esta mañana con la Guardia Civil de aquí de Valdemoro, que tengo muchos amigos aquí en la Guardia Civil, y me han estado comentando que, bueno, que lo que han dicho en la tele, que puede ser más rápido, que ellos la idea que tienen es que sea la desescalada, que sea más rápido de lo que han dicho. Todo depende de cómo nos portemos, y no parece que nos portemos muy bien tampoco. Pero en cualquier caso, ese es el mayor problema, sí. Pero en cualquier caso, pues parece ser, no lo sé, no sé si es que tendrá que ver con el tiempo que nos ha llegado el verano, no sé el por qué, pero ellos, lo que me han dicho esta mañana ha sido eso, que parece ser que va a ser más rápido. En cualquier caso, es hasta esa fecha, hasta casi finales de junio, el momento en el que van hasta que íbamos a llegar con estas medidas tan duras. Y luego, bueno,
veremos a ver. O sea que el día 18 no nos podemos juntar para hacer un picnic o tomar una caña a distancia en la acera. Podría ser, ¿no? Yo creo que sí, que para esa fecha se podrá. Claro, Sí, las terrazas y eso lo van a abrir antes. Podemos irnos todos a Barcelona, cada uno con su caña o cada uno con su mercado termo. de Barcelona, sí, a tomar una caña. Sí, y allí hacernos una despedida, ¿no? Eso estaría bien. Bien. Lo vamos viendo, a ver qué nos lo van vamos diciendo viendo. las autoridades, qué es lo que nos van contando, ¿vale? Bueno, otra cosa también. Buena idea. Os quería decir, os voy a poner a compartir la pantalla para que veáis las conferencias. Es que yo no sé si os habéis enterado de esto, yo no os lo he dicho, no sé si tenéis otras clases. Están dando unas conferencias también en USDEA. Sí. Juntos. ¿Lo habéis visto? Ah, os lo han mandado. Sí, nos lo han mandado. Mándalo, José Luis. Vale, Mándalo, por favor. Os voy a enseñar. Porque es difícil entrar y a mí yo he intentado entrar, no me han dejado, que si tenía que dar un código y bueno, eso es un lío, o sea que algunos profesores nos deben decir que sí, otros que no. Un segundo porque voy a ver, aquí lo tengo, voy a ponéroslo para que las veáis, las que... No, un código no, bueno, ahora os lo digo, esperad un segundito. Tenemos aquí, comparto la pantalla para que lo veáis. Estas son las que hay en esta semana. La primera la doy yo, que es mañana. Es mañana a las 6 de la tarde. Es la monarquía de los Reyes Católicos y el Imperio Español en el siglo XVI. Esta está muy chula, no porque la vaya a dar yo, pero es que a mí me gusta mucho esta parte de la historia. Y vamos a ver de una forma así, muy reducida, vamos casi por encima, nada más que nombrando hechos y fechas y, bueno, cómo se produce un poco, porque tenemos una hora nada más para hacerlo, y va desde los Reyes Católicos hasta Felipe II, o sea que podríamos estar un curso entero con eso, pero bueno, trataré de hacerlo lo más ameno posible. Luego tenéis también historia del peinado y peinados con historia, también del Departamento de Historia del Arte. El Jardín de las Delicias, el día 7, también del Departamento de Historia del Arte. Y los Palacios de la Castellana. Luego tenemos viajes y viajeros en la ilustración, que esto entra también dentro del temario que tenéis vosotros. ¿Vale? Estas son las de esta semana. Todas las semanas hay este tipo de conferencias. Lo que tenéis que hacer, si estáis interesados, debéis inscribiros en este correo electrónico, obrasocial@udea.org. Vale. Eso es lo que tenéis que hacer, nada más. Os inscribís ahí y a uno solo, por lo visto. Solo se puede, porque están teniendo muchos... hay mucha gente que lo está viendo, por lo visto, y solo os podéis matricular, ¿no? Porque no es matrícula, esto es en directo, es gratis, no tiene nada de tal. Pero al parecer debe de haber mucha gente que se está matriculando y solo os permiten que estéis en uno de ellos, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar, o vamos a continuar. Hoy vamos a ver si podemos terminar, que yo creo que sí, vamos a terminar con, bueno, vamos a ver el nacionalismo vasco y luego vamos a ver el movimiento obrero en general y en particular en España, que, como sabéis, pues aparece a partir de ese momento que os comentaba de Fanelli, que llega en el 68, justo cuando la Revolución Gloriosa, aunque como os dije no tiene absolutamente nada que ver, era un personaje, como vengo diciendo, era de formación anarquista, eran las tendencias que aparecen en la Primera Internacional, y durante esta primera asociación internacional de trabajadores, lo que va a existir va a ser esa disputa entre esas dos tendencias, entre el anarquismo
y entre el anarquismo y el socialismo o marxismo, como se llamaba en ese momento, y además que es como se llamaba el marxismo. Todavía no había no habían salido las tendencias que ocurrirán posteriormente, ni la socialdemocracia, ni el comunismo, que aparecerá ya en el siglo XX, sino que era todo marxismo, eran las ideas de Marx o el socialismo utópico. Ahora después vemos toda esa parte y cuál es el origen, dónde empieza, lo vamos a ver ahora después. De momento voy a quitar esto, vamos a ver cómo quito la pantalla. Vale, vamos a quitar la pantalla y vamos a ver, o vamos a terminar con lo que teníamos el año pasado. Está ya la del nacionalismo vasco, ¿verdad? Sí, está la... Bien, habíamos visto el último día cómo se habían desarrollado todos los nacionalismos a nivel general en Europa, cómo eran producto del romanticismo, cómo eran productos de la nueva sociedad liberal, que antes de todo esto no existía nacionalismo, ni tan siquiera existían los estados-nación, sino que lo que existían eran reinos, y es un nuevo concepto, el de nacionalismo es un nuevo concepto, y donde van a ir, o donde van a surgir estos nacionalismos, que ya estuvimos hablando bastante sobre el nacionalismo catalán y sus orígenes, en principio, inofensivos y no de confrontación con el nacionalismo español. Bueno, el nacionalismo vasco aparece en fechas más tardías. En el Partido Nacionalista Vasco nace en 1895, justo el mismo año que comienza la guerra de Cuba, la última guerra de Cuba. Comienza en este año 1895, momento de crisis en España y anterior, como vemos, es anterior por lo menos la creación de un partido, anterior a la Liga Catalana, que es en el año 1900. Vemos aquí este partido que aparece ya con toda su ideología a partir de 1895, como digo. Va a integrar dentro, porque va a haber dos tendencias, al final va a haber dos tendencias, y luego durante el siglo XX, bueno, va a ir creciendo en apoyos, pero en este primer momento el Partido Nacionalista Vasco no tiene el apoyo. Siempre se ha dicho que estaba creado por la burguesía, ¿no? No es cierto. En el caso del PNV, del nacionalismo vasco, la burguesía del País Vasco se sentía muy bien, sus intereses estaban, bueno, también como la catalana, se sentían muy a gusto o muy bien defendidos sus intereses en Madrid y con el centralismo. Va a ser el origen de este nacionalismo, va a venir de otro sitio, va a venir del campo del carlismo. Van a ser carlistas, van a ser los seguidores de esto, aunque parezca una contradicción. Como veíamos, el ideario del carlismo era el tradicionalismo, conservadurismo, la vuelta al antiguo régimen y la defensa del mundo antiguo, de la forma tradicional de vida en el campo, una sociedad rural. Esto se va a ver agravadísimo con la pronta industrialización de este territorio. Es una de las primeras regiones españolas que se van a industrializar durante la segunda mitad del siglo XIX. Aparece ya como una de las principales regiones europeas industrializadas, toda la zona del País Vasco. Bueno, y además de una integración empresarial
bastante importante dirigida a la metalurgia, siderurgia, todo lo que tiene que ver con este tipo de industrias pesadas o industrias de base, como las llamaban en ese momento. Tendrán o van a desarrollar, o mientras se desarrolla esta industrialización, como hemos visto en otros lugares desde el principio, desde que en el Reino Unido se inicia el proceso de industrialización a finales del siglo XVIII, una de las primeras cosas que ocurrían era el éxodo campo-ciudad, era el movimiento de mano de obra del campo a las fábricas, a las nuevas fábricas que estaban en la ciudad. La industria, las industrias de base, las industrias pesadas se han caracterizado siempre por necesitar numerosa mano de obra. Numerosa mano de obra que solo del País Vasco no podía darse, necesitaban mano de obra del resto de España. Esto fue algo que agravó más todavía esos ideales que tenían estos carlistas en principio, que van a evolucionar directamente hacia el nacionalismo vasco. Es muy distinto porque hemos visto que el otro día veíamos cómo Cataluña tiene una cultura importante, tanto en su lengua, que aparece como el resto de lenguas romances en la Edad Media, y cómo se ha desarrollado una literatura, se ha desarrollado una cultura propia, que no estaba, como decía, enfrentada al resto del territorio español. Sin embargo, dentro del nacionalismo vasco, tanto la lengua, no existían unos literatos, no existían, pues, sí existían, ahí están muchos de los grandes, pero en la lengua en la que se expresaban era en castellano, excepto en zonas rurales, las ciudades se hablaba el castellano y estaba bastante normalizado y no existía ningún problema, no había ningún problema. Veíamos el otro día cómo había sido casi el final de la Tercera Guerra Carlista, la que termina justo nada más comenzar este periodo de la Restauración en 1876, cómo es a partir de este momento cuando estos carlistas se ven desamparados, han perdido la guerra y además ya no ven posibilidad de poder iniciar otra ni de tener seguimiento. Y además el Estado central ha aprovechado, Cánovas del Castillo y Alfonso XII han aprovechado para llevar a cabo el retirarle estos fueros que tradicionalmente habían tenido en el País Vasco. Estos fueros antiguos se les habían mantenido, era el único lugar de España en el que se había mantenido después de la llegada, la Guerra de Sucesión, allá al principio del curso, la Guerra de Sucesión en el 1700, cuando llega Felipe V a España. Bueno, cuando llega a España Felipe de Anjou, luego será ya más tarde Felipe V. Cuando llega a España y cuando termina esas leyes nuevas que son las que va a hacer para toda España, pero como el País Vasco lo que habían hecho habían defendido la candidatura de Felipe de Anjou, no existía ninguna causa por la que quitarle los fueros, como se le quitan a todos los reinos de Aragón en los decretos de Nueva Planta que se hicieron en aquel momento. Con lo cual ellos habían mantenido sus fueros y habían convivido perfectamente sin ningún problema. Y además tampoco había evolucionado una cultura igual que en Cataluña. Como digo, el problema básico que aparece es el de perder esa guerra carlista y lo que dicen de morir de éxito, ese territorio
que es muy próspero, inmensamente próspero, dentro de España, que es el País Vasco, en el que, bueno, una vez que empiezan a recibir el éxodo de muchos emigrantes españoles, pues directamente van a ir en contra de ellos, porque están rompiendo su forma tradicional de vida. El apoyo que tiene fundamentalmente va a ser el de, aquí dice, pequeña y mediana burguesía, y dentro además dentro del mundo rural. Como digo, era lo que antes pertenecía, o las zonas que habían estado o que eran tendentes hacia el carlismo. Lo que pretendían mantener no era ni más ni menos que su forma tradicional de vida. Era muy conservador, muchísimo. O sea, no habían pasado todavía al liberalismo, aunque luego más tarde se va a unir otra parte del nacionalismo, sí que va a aparecer también por eso. Era el mundo del campo, como digo, y además va a aparecer en una forma de odio e incluso xenófoba contra el resto contra el resto de España, no, contra los trabajadores, contra los obreros de las fábricas que van a trabajar precisamente a Vizcaya, a la zona de Vizcaya principalmente. Va a ser eso, va a ser muy radical, como dice ahí, bastante más radical en principio que el movimiento independentista o nacionalista catalán. En su formación, dice, inciden tres factores. El movimiento cultural, primero, para recuperar su cultura, como decía antes, una cultura que no existía como la Renaixença, todo esto que ocurría en Cataluña, no. Se va a tener que crear, se va a ahondar en sus orígenes, en sus principios, en todo lo que les une, van a buscar todo eso que les une y, bueno, pues desde ahí van a intentar partir, incluso pues con la lengua, que como decía antes, no era una lengua como en Cataluña, que fuese una lengua que incluso había sido la que se habían movido para la literatura o para tratados de historia, de ciencia, todo esto. En el País Vasco no, porque directamente tenían todos los escritores vascos, toda la gente de la cultura vasca se manifestaban siempre en castellano, tenían una ampliación de mira con respecto a la generalidad del territorio. Evidentemente, lo que os comentaba, efectos de la revolución industrial y de la inmigración. Ese odio hacia los inmigrantes que aparece en ese momento, porque se les culpaba de ser ellos quienes estaban alterando el orden de vida de esa patria vasca, pues que durante siglos pues, se había mantenido prácticamente inalterable, en la que, bueno, pues esa figura que todos tenemos de que viven en pequeñas aldeas o incluso apartados de forma independiente en la montaña, pues eso era lo que ellos pedían. Y todos estos trabajadores españoles que habían llegado a trabajar a las grandes fábricas, de además una alta burguesía que también eran aliados del centralismo, pues eso era lo que les valía para el enfrentamiento directamente. Estaban enfrentados directamente a los grandes empresarios y estaban enfrentados directamente a todos estos inmigrantes españoles que les estaban conquistando y estaban acabando con su forma de vida. Eran maleducados, tenían falta de cultura, se les culpó absolutamente de todo a estos españoles, ya digo, hasta el punto de convertirse en xenofobia, en racismo. Hemos llegado a oír algunas citas de
de algún representante del PNV hasta épocas cercanas con el ADN y todas esas cosas. Pues es que eso estaba ahí. En ese momento era completamente real, no era que alguno dijese una tontería un día en esto. Y sobre todo, como digo, la derrota del carlismo y la anulación de sus fueros. Esto va a ser directamente, pues como digo, pues, lo que va a marcar el radicalismo que ya tenía el carlismo. El carlismo era un movimiento radical que dio lugar a 3 guerras civiles durante el siglo XIX, que ya las hemos visto, una que va del 33 al 39, en la que mueren 250.000 personas, o sea, que no es poco, la del 46 al 49, y finalmente esta que va del 68 al 76. O sea, son guerras civiles en toda regla, con destrucción, con muertos, con todo. Pues ese es el caldo de cultivo donde se mueve el origen del nacionalismo vasco, en este caso del Partido Nacionalista Vasco. Aquí, bueno, pues viene además tipo cómic, como hacen diferenciación entre un maqueto, que eran estas personas inmigrantes que llegaban allí, y los obreros vascos, porque eran cultos, tenían mucha mayor inteligencia, eran más blancos, eran, bueno, y todas esas cosas que comentaban, contrarias a esta nueva invasión que supuestamente se estaba llevando a cabo en el proceso de industrialización. Como digo, como decía, finalmente va a haber esos dos tendencias dentro del nacionalismo vasco. El origen real es este que hemos estado diciendo, un nacionalismo radicalizado que defiende la recuperación de los fueros, y no solo la recuperación de los fueros, sino la vuelta al mundo tradicional. Lo que ellos pedían, básicamente, para que nos entendamos, lo que pedían era la vuelta al campo. Ellos, el proceso de industrialización que se había dado, ellos no querían absolutamente nada que ver. Tenían idealizada la forma de vida antigua, que era la de vivir en el campo, vivir de la agricultura, de la ganadería, de este tipo de cosas, y no querían saber absolutamente nada de progreso, industrialización, liberalismo, nada de esto. Querían, además, básicamente era eso, la vuelta al trabajo en el campo y la religión católica ordenando ese sistema de vida. Nada más, era lo que ellos entendían. Se aferraban al mundo tradicional y agrario, como dice aquí, no se adaptaron nunca a los cambios que la revolución industrial conllevaba, y esto lo basaron todo con la defensa de sus fueros, y donde llevaron a cabo finalmente algo que no había existido previamente, porque esto sí que no había existido previamente, era el de llevar la esencia de lo vasco, la raza. La raza, pues durante toda la historia habían sido, estaban asimilados completamente a los castellanos, no había habido ningún problema del siglo XVI, siglo XVII, grandes navegantes vascos, grandes militares, comerciantes, todo sin ningún tipo de enfrentamiento. No ha habido ningún enfrentamiento como hubiese podido haber con Cataluña a lo largo de la historia. No ha existido nunca. Se van a aferrar a eso, a su historia, a su tradición y a su lengua, que tampoco estaba extendida, y no era tampoco, evidentemente, ni en ciencia ni en nada, la lengua que se utilizaba. Lo decía antes, la abolición de los fueros es el agravio más importante que el gobierno central les ha dado, y va a ser, pues, el pistoletazo de salida, va a marcar el pistoletazo de salida de esta nueva forma de pensar, o bueno, este independentismo que digo, radicalizado y que está dentro del campo. Luego, por otra parte, va a aparecer otro
nacionalismo de corte más burgués y enraizado en las ciudades. Fijaos una cosa, primero empieza del campo, pero es que contra este otro nuevo nacionalismo que aparece en las ciudades es que habían estado enfrentados. O sea, es que era contra lo que luchaba el carlismo. El carlismo luchaba básicamente era una lucha del campo contra la ciudad. Ellos no les gustaba no les gustaba ni Vizcaya, ni les gustaba Gasteiz, no le gustaban las ciudades. En las ciudades se corrompía lo que era la personalidad y lo que es el verdadero ser humano bueno que ellos dicen que se cría en el campo y con esas tradiciones a las que se aferraban. Pues sin embargo, va a aparecer este nacionalismo también que va a intentar defender sus intereses. Este es más tardío, empieza más tarde y bueno, quizá va a ser el otro es violento, es radical, pero este es egoísta. Este es el de los dueños de las principales empresas, esa alta burguesía que en principio estaban asociados perfectamente al centralismo borbónico, al centralismo de Madrid, como a partir del año 98, pérdida de las colonias, otra vez, y la falta de defensa de los aranceles, como veíamos en Cataluña, eso es lo que va a marcar que empiecen a creer también en el nacionalismo. Y a partir de este momento se van a unir o se van a unir a quienes antes previamente habían sido sus enemigos. Estos habían luchado porque los burgueses de las ciudades defendían evidentemente el liberalismo y la industrialización. Claro, si era de lo que vivían, eran ricos por eso. Y habían estado enfrentados precisamente a los carlistas. A partir de ahí, pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos toda esa unión que se va a dar. Bueno, van a pedir eso, la abolición de los fueros y, bueno, pues van a, bueno, dice que supieron transformar la pérdida en conciertos económicos con Madrid en provecho propio y presionar en pro de una legislación proteccionista. Esto es lo que siempre venía ocurriendo. En este momento había un menor proteccionismo, pero el proteccionismo siempre se pidió en la industria española y en estas áreas, además, con bastante más fuerza, tanto en el País Vasco como en Cataluña. No querían competir con nada de lo que viniese del exterior. Algunas de las imágenes, estas imágenes que digo del pueblo vasco en el campo. Bien, el inicio, esto sí que lo decía el otro día, será el primero en sacar ese sentimiento que estamos viendo, ese sentimiento, el de la evolución del carlismo, va a ser Sabino Arana. Sabino Arana era un personaje defensor del carlismo a ultranza. Bueno, eso durante la segunda mitad del siglo XIX va a ser cuando va a aparecer este nacionalismo vasco, a diferencia de lo que había ocurrido en esa forma cultural. Ya desde 1830 en Cataluña sí que existía ese movimiento cultural que comentaba que era inofensivo completamente y era compatible completamente con la cultura del resto de España. No estaban enfrentados ni mucho menos. Aquí, en la segunda, va a empezar más tardío en este aspecto, pero directamente van a reivindicar la entidad vasca como propio, contrario y enfrentado al español. Tenemos que ver otra cosa. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, vemos que existe una mayoría nacionalista en el País Vasco. En este caso, en este momento no era así,
En este caso son minorías absolutas las que forman parte de este nacionalismo. A ver, minorías importantes, pero minorías, los carlistas no eran mayoría tampoco, ¿vale? Es una minoría importante y además teniendo en cuenta también la emigración que se ha producido de otros lugares de España, pues, como digo, no era mayoritariamente, no era una tendencia mayoritaria. Como reacción a las medidas contra los carlistas, va a surgir esta reacción contra el gobierno, que va a empezar a reivindicar la lengua y la cultura vasca, que estaban en contra del proceso de españolización o de integración ya una vez que se les han quitado los fueros. No estaban en condiciones de asimilar esa igualdad con el resto de provincias o de regiones españolas. Así Sabino Arana va a estallar y va a ser el que va a dar el salto directamente desde el carlismo y va a configurar el primer programa nacionalista vasco que defiende, fijaos, el argumento racista, era racista con todas sus letras desde el principio, defiende la raza como distinta, de ahí eso de los maquetos y los obreros vascos no son lo mismo, no tienen nada que ver. O sea, es la raza, el catolicismo a ultranza, porque hablamos de catolicismo, no hablamos de creyentes normales, no, hablamos de otra cosa, de enfrentamiento también. El católico enfrentado al laico o a quien no sigue de una forma tan severa las normas del catolicismo. La independencia, ahora sí, el euskera como idioma propio y la aparición ahora del antiespañolismo. Nunca había ocurrido, nunca jamás en la historia había habido este antiespañolismo en el País Vasco. Recordamos en Cataluña en 1640, de 1640 a 1648, hubo una revolución con el conde duque de Olivares cuando intentó obligarles en aquello que era la unión de armas y que contribuyesen de igual forma que el resto de castellanos. Ya hubo una revolución, una guerra de independencia en la que casi se independizan de España. De hecho, formaron parte de Francia. Lo que pasa es que el gobierno francés era todavía más centralizado, era más centralista que el español y volvieron rápidamente a pedir ayuda. Pero sin embargo en ese momento Portugal sí que se independiza en esa misma guerra de independencia. Los vascos no habían tenido ese problema en ningún momento. Se funda también como medio de, esto era durante el siglo XIX, va a ser el siglo, a ver si un día, un día voy a hacer seguimientos, había hablado de los periódicos, aparecen durante el siglo XIX, van a aparecer con la libertad de expresión, claro, es una reivindicación desde 1812, la reivindicación de la libertad de expresión. Pues bueno, pues va a ser el de la difusión de los periódicos tal y como los conocemos ahora. Previamente lo que existían eran páginas informativas, existía otra forma informativa. Pero ahora el diario, tal y como lo conocemos en la actualidad, aparece durante el siglo XIX. Y evidentemente, como ocurre en la actualidad, pues distintas editoriales dependiendo de quién financiaba estos periódicos, evidentemente. Pues aquí tenemos uno de ellos que se funda este periódico Bizkaitarra, desde el que se va a incidir en esa nueva culturación que es eso, la necesidad, dice, de una escaldunización de la sociedad. De ahí os digo que eran una minoría y esto va a ser, bueno, siempre hemos visto, los llamaban antes el cuarto poder, antes de que aparecieran
los medios, antes de que apareciese Internet y todas las redes en las que, bueno, ahora la información no está filtrada por el periodismo ni por editoriales. Bueno, siguen existiendo, pero las informaciones ahora funcionan mucho más libremente. En este momento, un periódico tenía la capacidad de educar políticamente, directamente, en este caso, pues, para crear una línea de opinión en la sociedad vasca. De esto fue, por eso que no, como en la actualidad, creo que bueno, la televisión a lo mejor sí tiene un poder parecido a este poder que tenían en este momento los periódicos, los diarios. Un grandísimo poder, aunque, a ver, tenemos que tener en cuenta otra cosa. Solo un tercio de la población sabía leer y escribir. Un tercio de la población española. Con lo cual, no todo el mundo estaba o tenía la posibilidad de leer el periódico, pero normalmente existía una cosa que a mí me parece muy romántica también, hablando del romanticismo la semana pasada y la aparición de los nacionalismos, el hecho de que tenían en las fábricas los obreros, los más culturetas, que diríamos ahora, los que sabía leer, sabía escribir, se encargaba de leer el periódico a sus compañeros. En los ratos de descanso, de bocadillo, de tal, era el que leía las noticias y, bueno, pues el que daba esa difusión. En este caso, normalmente en las fábricas sería información del movimiento obrero, que vamos a ver ahora después, de los distintos sindicatos, pero también de los sindicatos que van a aparecer, de los sindicatos católicos que aparecen con Antonio Vicent. Son básicamente jesuitas quienes llevan llevan la línea editorial. Bueno, van un poco en la misma corriente de información, pero además de información tiene otro sentido, que es el de evangelizar a estos obreros. Bueno, pues en este caso, Vizcaitarra, lo que tenía, la obligación que tenía era la de el llegar a transformar esa sociedad y hacerla a imagen y semejanza de este señor, de Sabino Arana, que bueno, que tiene aquí, es que además mira, lo dice aquí en este escrito que tiene de 1892, dice: yo fui carlista hasta los 17 años, porque carlista había sido mi padre, carlista, aunque carlista solo trabajo por el tema de la religión y los fueros, a quien el dolor de la ruina de nuestras libertades los llevó al sepulcro, a sus familiares. Pero el año 82 mi hermano ya era vizcaíno nacionalista. Yo defendía mi carlismo. No, pues eso, o sea, cómo se ha dado este cambio tan importante desde el carlismo, básicamente, hacia el nacionalismo. Y ahora cuando lo explicamos, cuando lo vemos, parece lógico, pero lógico no tiene ninguna lógica. Bueno, es lo que ocurrió, es historia. Arana no predicó la independencia mediante la violencia, en principio, aunque sí que la deja explícita apelación a la sangre cuando la historia lo aconseje. O sea, él no dice explícitamente que haya que hacer la guerra santa, como diría Mahoma, pero dice que si la historia lo aconseja en algún momento para lograr la independencia, pues que habrá que utilizar la sangre o la guerra. Los seguidores de Arana promovieron enseguida incidentes como la Sanrocada, que fue un altercado carlistas en Guernica, ya a la altura de 1893, 2 años antes de crear el propio PNV.
en el curso del cual ya se gritaba mueras a España y llegaron a quemar una bandera española. Fijaos, año 93, el radicalismo con el que aparece estas minorías, que repito, eran las minorías en este momento todavía. ¿Vale? En el 95, como os había dicho antes, ahora viene en la siguiente, Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco con unos planteamientos muy radicales. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco en la actualidad no es un partido radical, ha abandonado toda esa xenofobia, sigue siendo un partido conservador, pero es un conservadurismo liberal. Han asumido perfectamente el liberalismo, como no podía ser de otra manera, a la fecha que estamos en el año 2020, pues evidentemente han asumido el proceso de industrialización, la liberalización económica y todas estas cosas, con lo cual esos orígenes que tenía del carlismo desaparecieron completamente. Se han mantenido eso, algunas de las características de este primer momento, como es básicamente la de la creación de un Estado vasco independiente, que se llamaría Euskadi. Serían Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, más las provincias vascas al norte que pertenecen a Francia, Lapurdi y Zuberoa. Sabino Arana fue también el creador de la bandera, de la Ikurriña, y por ello, a diferencia del carlismo, no defendía los fueros. Consideramos una concesión de la corona española. Aquí tenemos la Ikurriña, cómo llega a ella a través, bueno, pues sabéis por qué, más o menos. Estos son apuntes de cómo se llega a la Ikurriña. Pues básicamente se llega por la influencia es británica. Pero en este momento todo el hierro del País Vasco sale hacia Reino Unido, y de Reino Unido viene el carbón hacia la península ibérica, hacia el País Vasco. Bueno, esta es una de las incoherencias nacionalistas que pudiéramos decir. Ahora hablo del nacionalismo del de todos. Porque, claro, pues, tenemos en dos zonas muy próximas, tenemos en el País Vasco, tenemos hierro, y en Asturias, Cantabria, tenemos carbón. León, la zona de León, están muy próximos, se podría haber unido. Pues imaginaos cómo era el sistema de comunicaciones que existía a finales del 19, que hacía mucho más difícil y mucho más caro el transporte desde Asturias a el País Vasco que traerlo directamente desde el Reino Unido. Además, desde el Reino Unido se mataban dos pájaros de un tiro. Ellos nos compraban a nosotros el hierro, y en el mismo viaje, o sea, aprovechaban el viaje de ida y el viaje de vuelta cargado. Los transportes terrestres en la península ibérica han sido fatales, pues prácticamente. Bueno, yo he conocido, y vosotros habréis conocido, la autopista no, más quisiera, la carretera, la del norte, la que corría el norte, que era una carretera nacional de doble sentido, que era horrorosa, pues había un tráfico infernal, camiones y de todo. Por eso, imaginaos a finales del siglo XIX lo que era aquello. El radicalismo antiespañol, como había dicho, en el que los españoles eran llamados maquetos, era como se les llamaba, eran unos invasores y estaban pervirtiendo el ideal de vida que ellos tenían, esa vida idílica del campo, pero si a su vez sois quienes habéis creado esta industria, la estáis llevando a cabo y necesitáis mano de obra, pues esta es la mano de obra que va. Evidentemente, ellos, además, una de las cosas que decían y en las que incidían mucho
era no en llamar moros ni nada. Es una cosa en la que incidían mucho, era en la que los españoles eran absolutamente analfabetos. Hombre, ¿y qué querías que fuese a trabajar a las fábricas? Que fuese la élite intelectual. Pues no podía ser, evidentemente. Iban a trabajar a las fábricas, pues como a todas las fábricas que aparecen durante el proceso de industrialización, pues son los antiguos campesinos, la antigua mano de obra del campo, son quienes van a trabajar a la fábrica. Pues eso. Y eso era una de las cosas que se repetía una y otra vez, pues incidiendo en esa falta de cultura y en eso de que pervertían su cultura y su forma de vida, se les achacaban todo tipo de vicios y bueno, pues era lo peor. Los vascos tenían virtudes, los españoles tenían vicios. Bueno, aquí lo dice claramente, el vizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajo, fijaos, ¿eh? El español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntáselo a cualquier contratista de obras y sabréis que un vizcaíno hace en igual tiempo tanto como 3 maquetos juntos. O sea, este era el ideal y esto es lo que se siembra, esto es en el momento en el que se estaba sembrando, así no pensaba la sociedad vasca en este momento. Y yo, muchos años después, años 80, en el País Vasco, he oído cosas parecidas a esto. Cosas parecidas, como que los españoles son vagos, que la siesta, que no saben trabajar, que van a la obra y se cansan. Estas cosas las he oído yo, o sea, más de un siglo después. Con lo cual, marcó eso que sembraron estos señores que parecen, aquí vemos en la fotografía, que parecen tan antiguos y con una ideología tan antigua, eso marcó bastante. Y bueno, pues ahí quedan los pozos. Evidentemente, ahora han evolucionado bastante en este tipo de pensamiento, este tipo de ideología, pero ahí estaba. Tanto están obligados los vizcaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñársela a los maquetos o españoles. No el hablar este o el otro idioma, sino la diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contacto con los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. De las dos razas, dice. Así, se queda tan ancho. Para que veamos, vamos, esto es la forma un poco incidir en esta forma xenófoba que tenía no vamos a entrar más, no voy a seguir con esto gráficamente. Hay diferencia entre ser español y euskera, estos son todos los escritos que aparecían, era la forma que tenían de educar a su propia población, que no era así, pero esto es lo que iba calando, este era el origen, es la semilla de todo lo que vendría después. Era un integrismo católico, como os he contado antes, que va más allá de ser cristiano, de ser católico practicante, de llevar todo lo que manda el catolicismo, va más allá. Hay que ser luchador por el catolicismo y enfrentarse. Lo toman como enfrentamiento. Eso es un punto más allá y diferencial además. O sea, tenemos que diferenciarnos en ese radicalismo. Acorde, evidentemente, viene de esas raíces carlistas que pedían un Estado vasco que sería casi teocrático, que es lo que digo, o sea, es llevar el catolicismo a la política directamente, una ordenación del territorio y ordenación de la política y de la vida civil basada en ese catolicismo. Iba en contra directamente de lo que estaba ocurriendo durante el siglo XIX. Cádiz se establecerá sobre una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso. Fijaos lo que está diciendo.
del Estado a la Iglesia católica. O sea, primero está la Iglesia y luego está el Estado. El lema del PNV será Dios y leyes viejas. Este aspecto es un claro elemento de la continuidad con el carlismo, para que veamos cómo era este nacionalismo en su momento. Luego eso se va a promover porque como no había sido previamente un elemento de unión de la lengua y la cultura vascas propias, existe, claro, pero no había sido no había sido un argumento esgrimido que se enfrentase a lo español, sino todo lo contrario. Bueno, esto es ahondar más en lo que decía, apología del mundo rural, vasco, tradicional, esa vuelta a la vida en los pueblos, en las zonas rurales. Va a tener virulencia en el lenguaje, enfrentamiento, todo es enfrentamiento, reyertas, con los maquetos, insultos a la bandera, el trapo abominable, lo llamaban, llamamientos a apedrear a los maestros de los pueblos. Bueno, pues era un poco la forma que tenía de entender Sabino Arana y este principio del PNV, como entendían la vida. Bueno, pues sería finalmente el 98, como digo, quien llevaría a la consolidación del nacionalismo vasco, como lo había sido también en el catalán. Va a estar preso también este hombre, va a estar, no sé si llegaría un año o algo así. Mira, en la cárcel recibía visitas y celebraba comidas familiares sin ningún tipo de problemas. Al final era un personaje, bueno, pues con poder y que pertenecía a la baja nobleza, pero a la nobleza al fin y al cabo, y que tenía ciertos privilegios. En una segunda etapa, el pensamiento de Arana va a moderar un poco ese radicalismo inicial, ahora ya viendo cómo la aparición del nacionalismo vasco se va a fijar un poco, aunque ellos nunca van a dejar de pedir la independencia, ¿no? Como en el País Vasco, que lo que se pretendía era una mayor autonomía en estos momentos, como decía el otro día, pero sin embargo va a ser el ingreso de la burguesía de las ciudades en el PNV el que va a llevar a la moderación, y evidentemente a comenzar a no luchar contra lo que es el liberalismo y contra lo que era su medio de vida, que eran esas grandes fábricas contra las que tanto había criticado Sabino Arana. Esas dos tendencias van a ser puestas en ese ideario inicial y, bueno, como digo, siempre va a ser un partido conservador y católico, aunque en la actualidad, como digo, ya dejamos aquí porque ya se mete en el siglo XX, en la actualidad lo que tenemos es un más que conservador, que también es un partido liberal. O sea, esta segunda tendencia ha ganado mucho más, esta de la alta burguesía ha ganado mucho más espacio, evidentemente no ha perdido el del catolicismo, pero no es aquel catolicismo que se enfrentaba directamente a esto. Es un catolicismo, bueno, pues defiende la religión católica, pero no va más allá, no pretende entrar en lucha contra quienes no tienen unos pensamientos radicales con respecto a sus creencias, ¿vale? Bien, bueno, vamos a empezar ahora, vamos a ver cómo aparece también, cómo surge el movimiento obrero en España. Son básicamente, pongo estos temas juntos, el nacimiento de los nacionalismos y del mundo obrero
Lo pongo porque básicamente lo que ocurre en este momento es que bueno, tenemos... a ver, un momento, quito esto, nueva función, un segundito. Ahora, vale. La pizarra no. Pantalla. Bueno, no sé si lo he conseguido o no. Continúo con lo del mundo obrero, porque aparece en esta segunda mitad del siglo XX y porque van en contra de lo que es en contra del sistema establecido, especialmente el sistema de la Restauración. Contra el sistema de la Restauración ya había previamente, teníamos un momento en el que esta restauración solo acoge, como decía, solo acoge a dos partidos, el liberal y el conservador, y al margen de ellos quedaba, pues eso, desde el carlismo hasta el republicanismo, los partidos republicanos. Había hasta 4 tipos de partidos republicanos diferentes. Van a estar al margen del sistema y en contra del sistema. Desde los años 90 ya se va a iniciar el momento en el que se va a aflojar o se va a suavizar el régimen este que veíamos caciquil, y en las ciudades no van a poder dominar ya todos los votos, y las ciudades van a tener unos altos porcentajes de votos dentro de estos partidos republicanos que existían. Además, algunos de ellos eran bastante radicales, como Zorrilla, que bueno, intentó aliarse con militares para hacer algún tipo de pronunciamiento militar. Se dieron pronunciamientos militares de estos de corte del siglo XIX para imponer un sistema republicano. Sin embargo, los republicanos nunca fueron un problema ni un peligro durante el periodo de la Restauración, durante los últimos años del siglo XIX, porque no tenían tampoco, no eran partidos de masas, eran élites intelectuales, igual que lo eran el Partido Liberal o el Partido Conservador. No manejaban a las masas. ¿Dónde estaban estas masas? Pues directamente estaban llegando a ingresar en lo que eran los partidos marxistas. Había visto antes, o habíamos dicho, cómo había sido este señor Fanelli, había sido la persona que había llegado. A ver, un segundito, voy a quitar esto porque el fondo este lo voy a quitar, pero permitidme un momentito, ¿vale? Porque es que no sé cómo se quita. Pausar grabación no, chatear tampoco, compartir sonido, ocultar, pues no veo cómo quitar el fondo. No me gusta tener el fondo aquí. Detener vídeo, cámara, configuración de vídeo, no. Elegir un fondo. Tranquilo, tómate tu tiempo. Ahora, yo creo que ahora. ¿No? ¿Se ha quitado ya el fondo? Sí, ahora te ve. Sí, ahora apareces tú. Vemos a ti. No. Ya no está. Y a la izquierda todo un montón debe ser de tu ordenador, opciones. Sí. Mira, No. no sé esto. ¿Cómo le he dado antes? No sé cómo le había dado antes para que... Nueva función. Vale, ahora sí. Creo que ahora sí. Vale, pues ahora, perfecto. Ahora ya lo tenemos. Ahora
Ahora yo veo una cosa blanca. Ahora se ha quedado fondo blanco. Toda la pantalla blanca, sí. Jolín, si lo que yo quiero es que estemos todos. Redimensionar ventanas, silenciar. Espacio. Sí, no sé. Bueno, lo voy a dejar porque si no vamos a perder tiempo. No pasa nada, José Luis. Tranquilo, si habrá que aprender todos No pasa nada. A manejar esto, ¿verdad? Vamos aquí. Tenemos tres clases más. ¿Qué? Que tenemos tres clases más. Bueno, tres y las siguientes, las que... Hasta el 20 de junio. Eso sí, las que van a poner de más. Vamos a ver. Ahora la que ha desaparecido soy yo. No, yo te veo. No, estás aquí. Te estamos viendo, Dominique. Estamos viendo, Dominique. Para mí la primera a la derecha. A la izquierda, perdón. Bueno, voy a empezar con lo que es el movimiento obrero, como decía. Aparece directamente, bueno, el movimiento obrero aparece justo en el momento en el que se da el cambio de sociedad, cuando acaba la sociedad estamental que habíamos estado viendo y aparece una sociedad de clases. Las revoluciones liberales nos llevan al cambio directamente. Desaparece ese sistema estamental estanco del que no se puede salir o que es más difícil salir, en el que se basa en tercer estado. En el tercer estado, que es en el que están los campesinos, artesanos y la burguesía. En el siguiente, nobleza y clero. Y en la cima de la pirámide está la monarquía. Bien, pues a partir del cambio hacia el liberalismo, nos encontramos con que estos estamentos desaparecen y lo que aparecen son dos clases sociales. Nada más. No se pueden hablar de clases sociales anteriores a la industrialización y al movimiento liberal en ningún país. Ahora sí, aparece una clase social que es la burguesía y una clase social que es el proletariado o los trabajadores, trabajadores desde trabajadores del campo, trabajadores artesanos, ¿no? Porque va a ir desapareciendo progresivamente los trabajadores de las fábricas. Solo estas dos clases sociales. Se ha acabado el antiguo régimen, estamos dentro del nuevo régimen y tenemos estos dos tipos de forma de establecer la sociedad. En principio, los obreros o los trabajadores no se habían dado cuenta del cambio que se lleva a cabo. Las revoluciones liberales las llevan a cabo los burgueses, la burguesía, como habíamos estado viendo, en ese anhelo que tenían de acceder al poder político. Ellos, en la sociedad estamental, tenían el dinero, eran inmensamente ricos, gracias al comercio, gracias a, básicamente al comercio, al préstamo de capital, todo esto se había creado, esta burguesía. Pero lo que no tenían era el poder político que estaba reservado para la nobleza. Las revoluciones liberales se dieron por eso, se dieron gracias a ese periodo de la Ilustración en el que les dio la base ideológica para llevar a cabo estas revoluciones liberales y en ese momento en 1789, que es cuando se da la Revolución Francesa y previamente la primera, que es que se nos olvida casi siempre, la primera revolución liberal que existe es la de las 13 colonias, la de la independencia de los Estados Unidos, que es un poquito anterior, es en 1776, la guerra de los Estados Unidos, la guerra de independencia dura de 1776 hasta 1783. Esa es la primera revolución liberal. A partir de ahí aparece ya una constitución, la Constitución de los Estados Unidos,
y aparece esta nueva forma de vida en la que existe la burguesía y existe el proletariado. Ya, aquí ya no existen estos estamentos sociales. Lo primero que va a ocurrir en la sala del juego de pelota, cuando se convocan las Cortes en 1789 en Francia, va a ser eso lo que va a pedir el tercer estado en el que están la mayoría de la población, desde los campesinos, artesanos y esa burguesía. Lo que van a pedir es que se vote por persona y no por estamento, como se hacía previamente. Claro, votaba el clero, votaba la nobleza y el tercer estado, aunque eran muchísimos más, casi el 90% de la población solo tenían un voto, siempre perdían. Por eso fue por lo que se inició en la sala del juego de pelota este intento de cambio. Claro, evidentemente en este caso, claramente iban a perder, porque de lo que se trataba era de sacar de la crisis económica que existía en Francia en ese momento. Lo que se pretendía era que la nobleza contribuyese en forma de impuestos. La nobleza estaba exenta de impuestos y no querían pagarlos, evidentemente. El clero tampoco, con lo cual eran 2 contra 1. Y los burgueses pues estaban muy cabreados en ese momento. Dieron ese paso, esa revolución francesa en la que los sans-culottes, los habitantes principalmente de las ciudades, también los campesinos posteriormente, pues eso, pertenecientes a las clases más bajas urbanas, se van a levantar también con eso. Por eso, bien aprovechado por la burguesía, que es quien está dominando todo eso, porque intelectualmente estaba basada en los principios de la Ilustración, que no habían llegado al pueblo, evidentemente. Pero ellos sabían manejar muy bien los tiempos y la forma de manejar a estas masas contra el poder establecido, contra el poder del antiguo régimen. Los trabajadores o el proletariado no se dio cuenta de este cambio en mucho tiempo, no se dio cuenta de que había sucedido este cambio en la sociedad, y entendían y fueron unidos a los liberales, a los burgueses, fueron unidos hasta los años 40. En la tercera revolución liberal, que es en la que van a aprender las primeras organizaciones comunales del pueblo bajo, y va a ser la burguesía precisamente quien se va a ver obligada. Habían levantado a las masas y, claro, llegado un momento había que frenarlas para defender sus propios intereses económicos. Pues ese enfrentamiento, esa represión que va a ocurrir en los años 40 va a ser la que va a dar lugar a la concienciación de la clase obrera como clase independiente de esa burguesía que era la que había dado realmente había llevado a cabo el proceso el proceso de cambio hacia una sociedad liberal. Bien, el principio, en un principio, bueno, donde estaban las industrializaciones, donde estaba toda la industria, era alrededor de las ciudades. Era un mundo, pues eso, básicamente, en el que el desarrollo industrial o las grandes fábricas están en las ciudades. Con el paso del tiempo irían estando pues, en lugares donde estaba el ferrocarril, en los principales puertos, en lugares pues, que tenían o que se forma pues, que tienen energía, zonas en las que existe el carbón, en esta primera revolución industrial, que es la del carbón, el hierro y el textil. Por eso, en España, lo que se van a formar, la única industrialización que se va a dar en España va a ser en estas regiones, en el País Vasco por la existencia del hierro,
y en Cataluña por el textil y porque existía una población y una tradición comerciante importantísimo ya desde tiempos de Fernando el Católico, en el que los comerciantes catalanes pues, intervenían en un comercio intenso con Italia y por todo el Mediterráneo. A la altura de 1800, aquí nos dice que solo el 7% de la población mundial vive en ciudades mayores de 5.000 habitantes. Actualmente una ciudad en España, según el Instituto Nacional de Estadística, una ciudad solo es a partir de los 10.000 habitantes. En España solo vivía un 7%, en España, en el mundo, en 1800 solo el 7% de la población mundial vivía en ciudades. Importante, a la altura de 1800 es una cifra, perdón, es un año de cambio, además de cambiar de siglo. En 1800 la ciudad de Londres, que es el origen de Inglaterra, origen de la revolución industrial, va a alcanzar la cifra de 1 millón de habitantes. O sea, es un cambio importante. Hasta ese momento solo había habido 1 millón de habitantes en una ciudad que había sido la capital de un gran imperio, que había sido Roma en el siglo I después de Cristo. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes en aquel momento, durante el siglo I, luego fue bajando muchísimo en los años de decadencia, especialmente en el siglo III y en el siglo IV, cuando se ruraliza la sociedad y cuando nos dirigimos directamente hacia el feudalismo. Pues es una fecha límite esta de 1800, bueno, pues es esa del crecimiento de la población y el crecimiento urbano. Un siglo después, el 25% de la población ya vive en esas ciudades. Es un signo claro de cambio importante hacia el nuevo modelo industrial. Como digo, no aparece en el principio, no aparece este movimiento obrero, no ha llegado con la industrialización y con la falta de derechos que tienen los trabajadores en las fábricas en ese momento. Se da la ley de la oferta y la demanda, pero con toda su crudeza. No existe una legislación vigente que regule un poco entre derechos, beneficios, bueno, como se supone que en la actualidad los estados o las distintas administraciones deben de mediar, pues para que la ley de la oferta y la demanda, que está muy bien, bueno, pues no llegue a esclavizar a los obreros, que tengan sus derechos, que existan unos mínimos, bueno, pues que haga ese arbitraje que tiene que seguir para regular una sociedad. Esto no existía en el inicio de la revolución industrial y, bueno, pues las fábricas, como digo, pues reinaba, bueno, la falta de legislación, en la que, bueno, las horas de trabajo eran eternas al placer del empresario de turno. No había ningún problema porque la mano de obra sobraba, o sea, no es que si te despiden o si despides a un trabajador te quedas sin trabajador, no, los había por miles, con lo cual no era ningún problema, con lo cual podían marcar unos salarios muy bajos y en las condiciones que quisieran. Esto era lo que ocurría a falta de una legislación. Aún así, no existía una organización obrera, todavía no existía el concepto, no existía ese concepto de unidad, de unión entre los trabajadores. Además de eso, serían prohibidas también las reuniones de trabajadores en este principio,
Y lo primero que va, las primeras manifestaciones cuando existen momentos de hambruna dentro de esta miseria que existía generalizada en los barrios nuevos que se habían creado. Imaginaos unos barrios que no tenían ni pavimentado, ni tenían, no tenían ni los inicios, me refiero, no existía un pavimentado, no existía, habían crecido casas, barracones, todo esto alrededor de las fábricas, de las estaciones de ferrocarril, de los puertos, casas con unas condiciones absolutamente lamentables en las que no había ni canalizaciones, no había agua, no había, no había servicios básicos, no había una iluminación, nada de todo esto que ahora conocemos dentro de nuestras ciudades. Crecieron de una forma tan rapidísima, eso de ese éxodo rural y la natalidad altísima que veíamos que había una alta natalidad y alta mortalidad. La mortalidad va a descender, con lo cual el crecimiento de la población o crecimiento vegetativo, como se llama, va a ser muy alto. Pero la clase obrera no va a tomar conciencia de sí misma en un primer momento. Y además los empresarios se defienden también con la prohibición de aglomeraciones o de que se junten más de tantos en determinados lugares, pues para eso, para que no se extienda ningún tipo de rebelión, ningún tipo de... en este momento no pensaban que pudiese existir una organización real, pero sí que tenían miedo. Las revueltas campesinas han existido a lo largo del tiempo, evidentemente, en momentos de hambruna, momentos de malas cosechas en los que se generalizaba el hambre, pues había revueltas, normalmente había revueltas campesinas. Pues esto es un poco lo que temían, no temían todavía por una organización real. De hecho, las primeras manifestaciones que van a ocurrirse, el deísmo, que es los obreros o este nuevo proletariado no culpabilizan a los empresarios, no existe o no les encuentran como el enemigo a abatir. El enemigo a abatir que entienden ellos, estos primeros proletarios, que ven eso, su calidad de vida muy baja, muy miserable, va a ser las fábricas. Perdón, las fábricas van a ser las máquinas. Los primeros enfrentamientos que va a haber van a ser las máquinas y los primeros levantamientos van a ser no en contra de los burgueses, de los propietarios de las fábricas, sino de las máquinas. El enemigo es la máquina. ¿Y por qué es el enemigo? Porque la máquina envía al paro a trabajadores. Y las primeras reacciones y las primeras manifestaciones van a ir en esa dirección, en destrozar máquinas. De hecho, desde el principio van a aparecer leyes que llevaban implícita además la pena de muerte contra aquel trabajador que rompiese una máquina en un momento de estos de locura colectiva o de levantamiento contra esas máquinas, en resumidas cuentas, contra la evolución. No ha cambiado tampoco un poco la forma de ver que tenemos en la actualidad, cuando aparecen, hay muchas industrias de las básicas que tenemos además a finales del siglo XIX en España, como la de las artes gráficas, que veremos el próximo día cómo tiene que ver, además para la creación del Partido Socialista Obrero Español, como es un oficio que a finales del siglo XX, durante los años 90 y principios del siglo XXI, desaparece prácticamente, no el oficio en sí, porque las artes gráficas han evolucionado muchísimo. Lo que ha bajado es el personal que trabaja en esas fábricas. Una máquina de offset que necesitaba a 2 personas ahora mismo directamente desde una fotocomposición, en una redacción de un periódico, directamente desde un ordenador, hace absolutamente todo el proceso, desde montarlo, el montaje, el diseño, todo eso, y eso lo manda a la máquina de OSE y le sale directamente el diario. Nos hemos quitado puestos de trabajo, ni se sabe la cantidad de personas.
Se achaca a las fábricas, a las máquinas, se le culpabiliza. No, en la actualidad no se culpabiliza a la máquina, se culpabiliza normalmente la guerra que existe será entre empresarios y trabajadores o sindicatos, que son quienes desde una época más tardía, ya en la segunda parte del siglo XIX, aparecerán estos sindicatos o agrupaciones de trabajadores. Pero todavía falta mucho. Durante el primer proceso del siglo XIX, los primeros años, no va a existir eso. Ahora después vamos a ir viendo cuál va a ser la evolución muy lenta que se va a llevar durante el primer periodo de ese socialismo utópico previo al marxismo o socialismo científico, que es como se llama. Bueno, hay cosas claras dentro de cómo afecta la industrialización a todo el continente europeo. Vemos eso como a mediados del siglo XIX existen tres tipos de sociedades dentro de la propia Europa. Existen las sociedades rurales tradicionales, que serían básicamente en los países mediterráneos, con sociedades agrícolas, reducido grupo de terratenientes, pequeños propietarios, arrendatarios comunaleros, comerciantes, artesanos y profesionales liberales. Habría evolucionado muy poco. Sociedades rurales evolucionadas como en Inglaterra, agricultura de mercado, demanda por aumento de población, tecnificación importantísimo de la agricultura para aumentar la productividad. Esto a su vez hace en la mecanización del campo, como decía, hace directamente que la producción sea mucho mayor y que además no se necesite tanta mano de obra, de ahí esa lucha contra las máquinas. Y esta mano de obra pase a la industria, a las ciudades, éxodo rural. Y bueno, nobleza, gran burguesía agraria, estos son los cambios que se van dando. Y sociedades urbanas dentro de algunos de estos países, especialmente del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Alemania, donde se da esa industrialización masiva, el éxodo rural, la población se va a ir haciendo cada vez más urbanita, más de las ciudades, la burguesía, tenemos una burguesía industrial, unas clases medias profesionales liberales y el proletariado y servicio doméstico, que es la masa asalariada de esta nueva sociedad. La burguesía, como decía, es la nueva élite. Han dejado marginados a la nobleza. En el caso de España va a ocurrir un fenómeno importante, que va a ser el de van a compartir la nobleza, no va a desaparecer, porque en el caso de la burguesía española van a desear o desean esos títulos nobiliarios de los que disfruta la nobleza, y la nobleza a su vez no tienen capital y desean el dinero que tiene la burguesía, con lo cual van a aparecer una mezcla en forma de matrimonios de conveniencia en los que el burgués heredará el título nobiliario y el noble heredará el dinero del burgués. Aparece evidentemente durante el siglo XIX una nueva etiqueta también, aparece una forma con el nuevo régimen ese de la propiedad privada que había dicho ya anteriormente, que no existía anteriormente, que era esos mayorazgos. Aparece la propiedad privada, con ella aparece la riqueza, ya no es todo del rey, no, ahora la propiedad privada, lo mío es mío, y además tengo un sentido nuevo de la vida y de la explotación, y una propiedad no es un mayorazgo, del mayorazgo no se sacaba la máxima producción posible. Yo ahora, cuando un burgués invierte en una propiedad rural,
lo que intenta sacar es el máximo beneficio. ¿Qué es lo que ocurre también en España? Habíamos visto cómo en las sociedades industriales más avanzadas lo que hacen es ir tecnificando el campo, con lo cual necesitan menos mano de obra. En España sobra mano de obra, no existen fábricas o suficientes fábricas en estas ciudades, en estos dos focos industriales que hemos visto. En el País Vasco y en Cataluña no son suficientes para absorber a toda la población rural, con lo cual esta nueva burguesía no va a tecnificar el campo porque les sobra mano de obra, tienen mucha mano de obra y no van a realizar ningún gasto ni ninguna novedad, contribuyendo también al mantenimiento de ese régimen antiguo en el campo. Y ellos, sin embargo, en las ciudades van a llevar una forma de vida opulenta, ostentosa, van a aparecer en todo tipo de teatros, óperas, una etiqueta, va a aparecer esas nuevas formas de vida en palacios en los que se muestra a los invitados, pues eso, la riqueza y el poder de cada uno de estos burgueses. Apuestan efectivamente por el progreso económico, dirigen sus negocios de una forma ahora de explotación agraria, explotación de la fábrica que sea. Bueno, y tienen, bueno, pues ese tipo de aficiones, esas aficiones de la alta sociedad. También aparece en este momento un tipo nuevo que son las vacaciones de esta alta sociedad en distintas zonas en España. Normalmente es en el norte, en toda la zona de Asturias, Cantabria y País Vasco. Y bueno, pues va a ser una nueva forma, también esta burguesía va a tener una nueva forma de ver la vida y de imponer en la sociedad, como lo del trabajo digno. Esto es importantísimo, esto lo vemos así, nosotros ahora lo vemos como algo normal. El trabajo no era digno con anterioridad. Los nobles veían el trabajo como, los nobles españoles, me refiero, veían el trabajo como algo que les descalificaba, que les quitaba esa dignidad. Un noble nunca jamás trabajaba, no es que fuese a trabajar de forma manual, sino que no podía emprender tampoco ningún tipo de empresa ni hacer absolutamente nada, con lo cual, bueno, pues eso mantenía todavía más el régimen antiguo. Esta nueva filosofía que traen los burgueses del trabajo dignifica, y ellos mismos van a esforzarse y van a tener una capacidad de trabajo importante, también de ahorro, para poder mejorar sus propias empresas, sus propias explotaciones. Y luego además la unión, una vez que acaba el carlismo, nuevamente, y bueno, anterior ya desde el 53 con el Concordato, pero especialmente a partir de la llegada de Cánovas y del sistema de la Restauración, ya esa nueva alianza con el catolicismo, bueno, pues en el que se van a tener, esta sociedad burguesa va a ser católica y además, bueno, pues muy convencida de ese catolicismo que previamente no habían tenido. Nos vamos a los momentos en el año 36, cuando se le habían quitado territorios importantes a la Iglesia con la desamortización de Mendizábal y luego con la de Amador. Pues en esos momentos, evidentemente, aunque a lo mejor si lo fuesen porque la sociedad era católica, pero no se daban muestras públicas de ese catolicismo, como va a ocurrir a partir de ahora, de este momento. Bueno, el próximo día continuamos, vamos a dejar hoy ya. Oye, José, te quería preguntar una cosa. Sí, dime. Vamos a ver.
Mientras tú dices que la burguesía era católica aquí y que hay un auge del catolicismo, ¿qué pasa con los protestantes? Porque en paralelo, en Francia hay unas guerras de religión muy grandes y en toda Europa. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no las hay o no lo vas a tocar? No, porque no corresponden con este momento histórico. Las guerras de religión se dan empiezan en el siglo XVI, son las de la reforma luterana, empiezan con Lutero a partir de 1520, las dietas de Worms, todo esto, y luego la aparición del calvinismo. Y sí que en Francia existirán los hugonotes, pero será en el siglo XVII, algo llegará al siglo XVIII, y lo que sí que tiene mucho que ver, con respecto al protestantismo, o el anglicanismo también, aparte de Enrique VIII, todo esto sí que tiene que ver en la forma de ser, en la distinta forma de ser de esta nobleza de estos países y la nobleza española ultracatólica. Tiene que ver básicamente en que, por ejemplo, la religión luterana desde el principio permite algunas cosas que la religión católica no. Son fundamentales para el desarrollo del capitalismo y del liberalismo, como por ejemplo el préstamo con interés. El préstamo con interés para los católicos está muy mal visto, de ahí que desde la Edad Media quienes en la península ibérica se habían dedicado al préstamo habían sido judíos, porque los católicos era algo horroroso, no se podía realizar lo del préstamo con interés. El catolicismo esto lo veía muy mal. Sin embargo, el protestantismo no, especialmente el calvinismo. El calvinismo lo veía lógico, veía como lo vemos ahora, como nos han enseñado los bancos, que es: yo te vendo dinero y tú me lo pagas con intereses. Es más o menos. Pues esto es que no lo veían en nuestra tradición, en nuestra nobleza. Esto era imposible. Esto no. Por eso tiene que ver, sí, la religión, los distintos tipos de religión, aunque todos somos cristianos, todos los protestantes, pero el catolicismo, con respecto a los protestantismos, va retrasado con respecto a esa evolución. Por eso el capitalismo y el liberalismo ha tardado más tiempo en los países mediterráneos, que somos más católicos, o en Irlanda somos más católicos, y sin embargo en los Países Bajos se desarrolló rápidamente el capitalismo, o en Inglaterra se desarrolló rápidamente el capitalismo, en la zona de Prusia y en algunas zonas francesas, aunque católicos, pero sí que estaban mucho más en contacto con con los hugonotes, que habían estado en contacto, y bueno, habría sido diferente, pero no en el siglo XIX. No tiene la religión, no tiene, excepto para ver o para buscar esa tradición que venía de la nobleza española, básicamente. Pues esas formas de ser, nada más. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, sí, gracias. José Luis. Sí, Pues dime. nada. Perdón. Dime. José Luis, perdonar, una pregunta. Para asistir mañana a tu conferencia sobre los Reyes Católicos, hay que acudir, hay que darse de alta en la web, en Obra Social UDEA, pues sí. Y asistimos ahí a través de Zoom y nos mandan una clave, ¿o cómo va a funcionar? Sí, te mandarán la clave. Yo ya la sala está abierta, porque no es como estas que las abro yo, la tiene ya Laura abierta. Y claro, no os puedo mandar yo la invitación porque no mando en ella, os la mandan ellos de UDEA. Ya nos han mandado un mensaje. Perfectamente. ¿Os han mandado? Ya nos han mandado un mensaje. Sí, lo han mandado ahora, ¿eh? Ah, vale. Es que no he visto. Yo lo tengo desde esta mañana. No lo sé. Me dijeron que os lo fuese diciendo hoy, porque en esta semana, además, ya por lo de, para que estéis prevenidos. Han mandado un mensaje y cómo apuntarse, además. O sea, muy bien. Si ya lo tenéis, muchas gracias. Un día. mucho mejor. Gracias. Adiós. Que sigáis todos bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y que estéis bien toda la semana.
Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, José Luis. Gracias, A hasta todos, luego. adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. A ti, hasta